ponemos en pie de nuevo para el texto de la prédica, que en este caso se encuentra en Génesis 32, 23 a 32, que lo va a leer nuestro hermano Agustín, y se encuentra en la página 40. Agustín. Viene en camino. Génesis 32, del 23 al 32. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó con la coyuntura de la cadera, y esta se la dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya estás por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba brillando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Gloria a Cristo, aleluya. Lo que leía Agustín es: tomen asiento. Agustín nos leía sobre un hombre que luchó con Jacob. Pero para entender este pasaje vamos a retroceder un poco más atrás. Esta historia está basada en la relación que había entre Jacob y Esaú, que comienza con el nacimiento de ellos dos, que eran gemelos. Esaú nació primero, por lo tanto a él le correspondía la progenitura y la bendición del padre. No obstante a esto, Esaú le dio poca importancia a su progenitura y se la vendió, como todos sabemos, a Jacob por un plato de lentejas. Y así fue como él perdió uno de las dos más importantes ventajas que tenía, como por ser el primer nacido. En esa ocasión Esaú solo podía culparse a sí mismo. Pero más adelante, Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó al padre para que lo bendijera. Y así fue como le robó la bendición a Esaú. Y Esaú decidió matar a su hermano. Por lo que Rebeca avisó a Jacob y éste salió huyendo de ahí y se fue a vivir con su suegro Labán.
estuvo viviendo con el suegro por 20 años más o menos y empezó a tener cabras, vacas. De a poquito fue teniendo sus propios rebaños, sus propias pertenencias. Pero los hijos de Labán acusaron a Jacob de que les estaba robando. Así que Labán empezó a perseguir a Jacob. Y así fue como una noche Dios le dijo a Jacob: vete con tu gente, que yo voy a estar contigo. Y Jacob, obediente al Dios de sus padres, tomó a su familia, tomó sus pertenencias y salió de ahí. Y oró y mandó a mensajeros a hablar con Esaú y le llevaron vacas, ovejas, cabras, esclavos, esclavas, que partieron como un gran presente para allanar un poco el camino. Jacob llegó con su familia junto al río Jaboc y él hizo cruzar este río a su gente, a su familia, sus pertenencias, y él quedó al lado de Acá. Y él oró a Dios, y nos cuenta el Génesis en el capítulo anterior, que le dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y aquí podemos ver nosotros en esta oración cuán asustado estaba Jacob. Cuán asustado estaba. Ya realizado todo esto, él iba a enfrentar una de las pruebas más grandes de su vida: el ver cara a cara a su hermano Esaú. Una situación que él había evitado por largos 20 años. Él requiere de la fuerza de Dios en esta situación tan dificultosa. Esa noche, Jacob lucha con un hombre hasta el amanecer. Es alguien distinto a Jacob. Jacob se impuso, porque esto no parece ser una batalla hostil, sino más bien una lucha por un objetivo. Él lloró y rogó. Y esta lucha parece tener un propósito, que no es herir, sino obtener algo con gran súplica. Quien sea que fuese aquel varón, Jacob sabe que es alguien muy especial. Y Jacob solo quiere una bendición de este hombre, por lo que no lo suelta hasta que éste lo bendice. Y no solo lo bendice, sino que también le cambia el nombre. Le cambia el nombre de Jacob, que significa el suplantador, por el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. La Biblia no dice que en este hombre, pero que aquel que habla y lucha con Jacob tiene la autoridad para cambiar el nombre a quien quiere,
aquel que lucha con Jacob sí tenía la autoridad para cambiar el nombre de su plantador y tenía la autoridad para no solo cambiar el nombre, sino que cambiar la vida, haciéndole un nombre nuevo y distinto. Jacob, de ahí en adelante, nunca más va a ser el de antes. Ahora es sobre quien la promesa del pueblo de Dios recaía, y era aquel por quien iba a venir Cristo. Dios tenía planes y propósitos para Jacob. Jacob confía en Dios. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no hemos hecho esto? De pasar tiempo a solas con el Señor, buscándolo antes de enfrentar un problema. Generalmente esto lo hacemos al revés. Nos metemos en el problema y luego buscamos a Dios. Jacob, antes de afrontar el problema, él recurrió a Dios. La verdadera fe confía plenamente en el Señor, pero no muchas veces sucede esto en nuestras vidas. Las situaciones críticas que tenemos que afrontar pueden sacarnos de esta intención. A veces nuestra fe puede debilitarse. Pero ¿qué sucede cuando ya no es únicamente la situación crítica por enfrentar, sino todas las cargas que venimos arrastrando, tal vez de un pasado con muchas heridas, de los errores o pecados de tiempos atrás que no nos dejan en paz? Muchas veces la principal barrera o obstáculo para seguir adelante somos nosotros mismos. Cuando uno pone confianza en el Señor, también tendrá un encuentro con Él. La dependencia del Señor, que es lo que Jacob acaba de hacer, lo llevará a una mayor comunión con Él. Tal vez a una comunión verdaderamente real, distinta a su estado anterior. Verán, la bendición de Dios no es para aquellos que piensan que pueden lidiar con las pruebas, las tribulaciones y tensiones con la vida. Las bendiciones de Dios no son para los que somos demasiado fuertes, demasiado ingeniosos, estamos demasiado conectados, y así Dios nos lleva intencionalmente al río Jaboc, donde somos despojados de toda conexión, red, recurso, esquema y poder, para que seamos humillados, para que estemos desesperados, para que no tengamos nada a lo que aferrarnos, sino que solo a Dios. Y es en ese momento donde Dios bendice a su pueblo. El Señor nos lleva a situaciones muchas veces de crisis para renovar nuestro aliento y para encontrar reposo y descanso solamente en Él. Y vemos en esta historia el amor de Dios por Jacob, a pesar de Jacob. Y creo que esa es la lección que hemos estado diciendo aquí. Dios nos ama, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Dios nos ama no porque seamos buenas personas, no porque seamos personas morales, y no porque seamos personas que vamos a traer un tremendo beneficio para Dios. Dios nos ama a pesar de quienes somos. Hay un recordatorio que está gritando en forma más intensa y grande el amor de Dios. Es una cruz con manos clavadas, con agujeros, que dice cuánto nos ama el Señor,
Que ese recordatorio sea para nosotros el aliento de vida para levantarnos, así como lo hizo Jacob. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a Jacob? Nos parecemos en muchas cosas, sobre todo en cargar un pasado lleno de orgullo, de astucia para lo malo, de confianza en nosotros mismos, y todo esto lejos del Señor. Cuando estemos cansados de confiar en nosotros mismos, de confiar en nuestros planes y la forma de enfrentar la vida, busquemos al Señor. Él está dispuesto a recibir a quien con sinceridad acuda a Él y Él ser nuestro refugio. Ahora, no te vayas a equivocar. Si vas a buscar al Señor porque requieres algo, pero no porque quieres que Él sea tu todo, entonces no vas a estar haciendo lo que hizo Jacob. El principal problema de Jacob era su yo. Y cuando hay humillación en la vida y solo cuando realmente queremos entregarnos en sus manos, es entonces que lo vamos a encontrar. Y así, con un toque derriba a Jacob, también puede derribar el viejo hombre o mujer que vive en nosotros. La invitación de Cristo está abierta. Es una invitación de dependencia y humillación ante Él, pero también es una invitación a una limpieza de tu vida, donde sea la mansedumbre y la humildad de corazón lo que vayas a ganar caminando con el Señor. Cualquiera sea tu carga, puedes dejarlas en las manos de Cristo. Cuando estés cansado de confiar en ti mismo, de confiar en tus planes y tu forma de enfrentar la vida, busca al Señor. Él está dispuesto a recibir a quien con sinceridad acuda a Él y ser su refugio. El Señor puede transformarnos y hacer cambios completos en nuestras vidas, pero únicamente a través de Cristo. Muchas veces atravesamos situaciones difíciles, hay problemas de salud, o en nosotros, o hay problemas de salud, personas a quienes amamos, hay problemas de trabajo, tenemos problemas en los matrimonios, con los hijos, con los estudios, tenemos sueños frustrados, heridas del pasado. Todas estas situaciones difíciles nos debe llevar a un reconocimiento del señorío de Jesucristo. No hay otro medio, ni otra forma para ser transformados por el Señor. O es con Cristo o no hay cambio. Cualquier cosa que estés atravesando debe llevarte a desarrollar dependencia del Señor a través de Cristo. Si has sido limpiado por el Señor, entonces camina y busca su voluntad. Vive una vida de bendición, rendido a sus propósitos, a su evangelio y a su obra. Un paso importante en la vida de Jacob fue haber recibido un nombre nuevo. Ya no era suplantador, sino que era Israel. Ya no era más un hombre fuerte, sino un hombre cojo. Pero ahora por fin podía seguir adelante hacia los propósitos del Señor. Cuando Dios obra en nuestras vidas y nos limpia, nosotros debemos responder caminando hacia su voluntad. Ahora Jacob está listo para enfrentar a Esaú, cojo y sin ejército. Está listo para ir porque ha comprendido que Dios tiene propósitos y bendiciones para él y su familia. Y este es el momento de encontrar tus propósitos.
leyendo su palabra, orando, enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, predicando el Evangelio, buscando un ministerio dentro de las iglesias, que nos faltan tantas manos para trabajar en la obra aquí. Y teniendo vidas que glorifiquen a Dios, que glorifiquen su nombre. Además, sobre todo esto tenemos que aprender a perseverar. Se dice que Beethoven reescribió cada compás de su música al menos una docena de veces, por lo cual no es de extrañar que sea tan buen músico y hasta los días de hoy lo estemos escuchando. El juicio final de Miguel Ángel es una de las mejores pinturas de todos los tiempos, pero él hizo más de 2000 bocetos en los 8 años que le llevó completar esa obra maestra. Y el mundo de hoy espera bendiciones instantáneas. La realidad es que si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que luchar por ello. Tenemos que quererlo de verdad y estar preparados para trabajar por ello, como lo hizo Jacob, luchando con Dios. Si queremos que Dios responda a nuestras oraciones, si queremos que Dios nos bendiga a nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, debemos estar listos para luchar con Dios. Daniel luchó con Dios por 3 semanas. Abraham oró así, intercediendo ante Dios por Sodoma y Gomorra. Moisés, David, Esdras, Nehemías, todos ellos oraron como luchando con Dios. La iglesia también oró, la iglesia primitiva también oró así para que se librara a Pedro cuando éste estaba encarcelado. Y Dios obró milagros para que Pedro fuera liberado y continuara predicando. El problema es que vivimos nosotros en una era de todo instantáneo. Comida instantánea, información instantánea, estamos acostumbrados a levantar el teléfono o el celular y que nos lleven las cosas a la casa. Y esperamos bendiciones instantáneas. Algunas personas piensan que todo lo que los cristianos deben hacer es ir a la iglesia, hacer una oración rápida y las bendiciones de Dios vendrán a nosotros sin que tengamos que hacer absolutamente nada más. En esta era de todo instantáneo, muchas personas han olvidado lo que es trabajar por las cosas. No nos tomamos el tiempo para hacer cosas con nuestras manos. Tomar años para comprender problemas profundos y complicados. Todo está demasiado simplificado. Hemos olvidado que entender verdaderamente la Biblia nos llevará toda la vida. E igualmente, no estamos preparados para el hecho de que la oración puede ser un trabajo duro. El mundo de hoy espera bendiciones instantáneas. La realidad es que si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que luchar por ello. Tenemos que quererlo de verdad y estar preparados para trabajar por ello, como lo hizo Jacob, luchando con Dios. Jeremías nos dice en el capítulo 29, entonces me invocarás y vendrás y me orarás y te escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Ahí está el desafío. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Luchar con Dios en oración hasta que Él dé su bendición. Luchar con Dios hasta que aquellos a quienes amamos sean salvos y sanados. Luchar con Dios hasta que Él nos cambie como cambió a Jacob, para ser personas que puedan ser usadas para su gloria. Luchar con Dios en oración
hasta que su bendición caiga sobre nosotros y sobre esta iglesia y sobre nuestro pueblo y sobre nuestra nación. Jacob luchó con Dios y Dios lo bendijo. Había una bendición sobre su vida, sobre la vida de Israel, y una promesa única en ella, la línea mesiánica, que traería salvación a la humanidad y que un pueblo iba a guardar la palabra de Dios hasta la llegada del Mesías. Y Dios anhela bendecirnos a nosotros también. Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Todo está permitido para sus propósitos soberanos. Y cuando estemos en el punto de quiebre, puede ser que Él quiera que se convierta en tu punto de bendición. Dios quiere bendecir a Jacob y quiere bendecir a su pueblo hoy. Él nos lleva a Jacob no para aplastarnos, sino para bendecirnos. Pero a veces las bendiciones vienen solo después de la oración. Si las bendiciones solo están disponibles para nosotros cuando oramos, entonces Dios nos lleva a Jacob para que aprendamos a orar. Esto se debe a que aprendemos a orar realmente, solo en el punto de ruptura. O como dice uno, solamente cuando estamos en lo más profundo del dolor. Aprendemos a orar a Dios cuando Dios nos despoja de todas nuestras fuerzas, recursos, conexiones y esquemas. Aprendemos a orar cuando Él nos humilla. Cuando estemos en el punto de quiebre y cuando ahora aprendamos a orar de verdad, Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros. El hombre que se encuentra con Dios ahora puede caminar cojeando, como lo hizo Jacob. Puede haber un dolor, una desventaja, una debilidad en tu vida, que te recuerde tu necesidad de Dios. No es una vergüenza, porque el hombre de Dios a menudo camina cojeando. Cuando hablamos de cojeando no es solamente físicamente, sino que muchas veces cojeamos de forma espiritual. Dios no llevó a Jacob al punto de ruptura para dañarlo, sino para bendecirlo. Y es muy posible que Dios te esté guiando al punto de ruptura para que se convierta en tu punto de bendición. Amén.